¿Alguna vez has sentido que te quedas sin inspiración? Que de pronto tu cabeza está en blanco totalmente, te quedas sin ideas, no sabes ni por dónde empezar. Pues tranquilo, porque la verdad eso nos ha pasado a todos. Es por eso que en este video de hoy te voy a dar algunos tips, consejos, recomendaciones que la verdad estoy segura que te van a servir un montón, porque a mí me ayudan bastante cuando tengo bloqueos creativos, por eso te los quiero compartir. Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video porque te tengo un regalito extra. Hola, soy Sara Alarcón, artista e ilustradora, y te doy la bienvenida a este canal. Primer tip que te quiero dar, y es que la creatividad está en todas partes si sabes buscar y si eres curioso. Y la verdad, para mí este es uno de los tips más importantes, yo creo que la verdad el que más me gusta, y siento que es muy importante porque la creatividad no solamente se limita al arte, y eso creo que debemos tenerlo muy claro. Tú puedes encontrar inspiración en muchísimas partes. Puedes encontrar inspiración de una conversación con un amigo, puedes encontrar inspiración de una canción, puedes encontrar inspiración caminando, simplemente existiendo y observando tu entorno. Entonces, por eso yo digo que la creatividad no solamente se limita al arte, no solamente porque vayas de pronto a un museo o a una obra teatral te vas a inspirar, puede que sí, puede que no, pero también de las cosas simples que te rodean puedes obtener inspiración. Entonces, por eso te digo, la inspiración está en todas partes. Un ejemplo práctico que te quiero poner es que, digamos, hagas el ejercicio de salir a caminar, puede ser esta mañana, esta noche, a la hora que estés viendo el video, sal a caminar, observa tu entorno. Entonces, observa las texturas que te rodean, observa los colores, observa los sonidos, observa las personas. O sea, muchas veces yo me quedo asustada, y es que a veces tenemos hasta miedo de hacer contacto visual con personas. No sé si les pasa, a veces uno está en un centro comercial y la gente agacha la mirada. No, o sea, observemos, paremos un momento a mirar nuestro entorno y estoy segura que de ahí te van a surgir muchísimas ideas. Tip número 2 que te doy, y es acepta el caos. Eso suena un poquito raro, pero yo la verdad sí siento que la creatividad no siempre es ordenada. Entonces yo te invito a que abraces ese caos, ese desorden, como parte del proceso y que lo aceptes. Esas ideas que son desordenadas, los errores, los bocetos que haces al principio, lo que tú dices como que esto no me gusta mucho, pueden terminar siendo algo muy bueno. Entonces, la idea acá es que estás explorando algo nuevo, ¿cierto? Entonces, permítete cometer errores, permítete probar, permítete explorar y experimentar, porque esa es la idea de la creatividad también, y de ahí surgen ideas muy poderosas. No juzgues tus ideas, no intentes justificarlas, no intentes mejorarlas, simplemente deja que fluyan, y te aseguro que si dejas que fluyan, vas a estar permitiendo que esos bloqueos se vayan eliminando poco a poco. Un ejemplo práctico que te pongo, pues siéntate a dibujar algo sin tener mucha idea de lo que quieres, simplemente suelta tu mano en el papel, coge un lápiz y siéntate y dibuja lo primero que se te venga a la mente. Muchas de mis pinturas, no sé si sabías, pero yo pues no hago un boceto inicial, ¿cierto? Lo hago directamente en el lienzo. Entonces en el lienzo voy pintando, voy haciendo, voy quitando, voy poniendo, y de esos errores, la verdad, parecen errores, salen cosas muy buenas. Entonces te invito a que abraces ese caos. Número 3. Acá seguimos un poco con el tema del número 1, y es las caminatas. Yo no sé, pero yo siento que hay algo súper especial en caminar, simplemente caminar, existir, como digo yo, simplemente existir y estar por ahí caminando. Y mira que hasta Steve Jobs, que era súper creativo, él creía mucho en ese tema de las caminatas. De hecho, muchas de sus reuniones las tenía caminando. Era famoso porque supuestamente las caminatas lo ayudaban a pensar mejor, y la verdad, yo sí lo creo. Como ejemplo práctico, te invito, esto va a sonar muy raro en esta época, pero te invito a que salgas a caminar sin el celular, sin distracciones, simplemente observando y mira qué pasa, porque la verdad yo lo he hecho y la experiencia es muy diferente. Deja el celular en tu casa, o si estás de paseo, déjalo en tu hotel, y vas a ver la diferencia porque vas a estar mucho más abierto a tus sentidos. Ahorita tenemos unas descargas gigantes de dopamina en el celular, simplemente cuando nos sentimos como incómodos porque no queremos estar ahí en nuestra soledad, por así decirlo. Sacamos el celular y nos ponemos ahí, y bueno, es chévere en algunos casos, pero te invito a que tengas esas caminatas sin el celular y vas a ver todas las ideas que se te van a ocurrir. Tip número 4. Haz algo diferente. Esta me gusta mucho en particular porque nosotros los artistas nos enfocamos demasiado en nuestros proyectos, en nuestro arte, y a veces eso trae muchos bloqueos creativos. Por ejemplo, cuando estás creando una obra y estás ahí insistiendo día y noche, y no te sale, y es como que, ¿por qué? Es porque te estás teniendo ese bloqueo creativo, porque estás enfocándote demasiado y presionando demasiado, forzando demasiado esa obra, ese proyecto que estás haciendo, y aplica para todas las áreas, no solamente para pintura.
ahora. La solución para mí ha sido encontrar algo totalmente diferente a lo que estoy haciendo en ese momento. Un ejemplo práctico puede ser que cuando estás estancado en esa obra o en ese proyecto que estás realizando, cambies de actividad. Yo, por ejemplo, me pongo a cocinar o, por ejemplo, me pongo a ver una película o a leer un libro o simplemente a ver a mis pajaritos que siempre llegan acá a pedirme comida en el estudio. Bueno, hacer una actividad diferente y te aseguro que eso es como refrescar la mente, como, bueno, ya, me distraje un rato, ahora vuelvo al trabajo, vuelvo a lo que estoy haciendo y te aseguro que vas a volver con muchísimas más ideas y con una idea más clara de lo que quieres hacer. Tip número 5, rodéate de creatividad. Por ahí dicen que la creatividad es contagiosa, así que rodéate de personas creativas, de libros de creatividad, arte, escucha música diferente, lee libros que nunca pensaste leer y rodéate de todo esto que te va a inspirar un montón, porque créeme que si estás en un ambiente creativo, se te va a pegar. El consejo práctico que te doy y que a mí la verdad me ha servido un montón es cambiar mi feed de redes sociales, la que sea que uses, por un feed más creativo. ¿Cómo lo haces? Pues siguiendo cuentas de personas que de verdad te aporten, personas que de verdad te inspiren y no los mismos de siempre, que de pronto son personas que no te inspiran para nada, pero simplemente los tienes ahí porque te gusta chismosear su vida. Pero de verdad, hazle como una barrida, una limpieza a esas redes sociales, porque muchas veces el contenido que estamos viendo ahí constantemente también nos frustra o también nos bloquea creativamente. Entonces te invito a que limpies un poquito ese feed y también, obviamente, si tienes la oportunidad de ir a eventos, conocer personas que estén en el ámbito creativo en cualquier área del arte, es súper bueno porque te va a inspirar un montón. Tip número 6, vive en el presente. Esto puede sonar un poquito a motivación personal y sí, puede que te ayude un montón, porque la verdad, vivir en el presente también se traduce a estos tips de creatividad, porque mira, cuando estás tan enfocado en el resultado final, en cómo va a salir, cómo voy a hacer esto, este color si me va a dar, cómo me va a quedar al final esta obra, estás concentrándote en el futuro y estás viviendo en un futuro que ni siquiera existe y no sabes cómo va a terminar. Entonces yo te aconsejo que vivas en el presente, que estés ahí en ese momento, entregado todo lo que puedas, haciéndolo de forma muy consciente, cada trazo, cada mezcla de pintura que hagas, en el caso de los artistas, en el caso si no eres artista, entonces que estés enfocado en cada palabra que estés redactando, si eres escritor, en cada ingrediente que estés poniendo a esa mezcla, si eres un chef, y así para todas las áreas. O sea, enfócate en lo que estás haciendo en ese preciso momento y no te estreses y no te frustres pensando en cómo va a salir, pensando en el futuro, pensando en qué va a pasar, o sea, simplemente hazlo. Entonces el consejo práctico va mucho por ahí, es que cuando estés haciendo tu labor, cuando estés haciendo eso que te encanta o cuando estés trabajando en tus proyectos, enfócate en dar pasitos, paso a paso, paso a paso y disfrútate el presente. Otra cosa muy importante es que estás disfrutándote el proceso, o sea, el presente y el proceso. Si no te disfrutas del proceso, es muy difícil que vayas a mantener esta carrera creativa, porque es que es complicado cuando no te disfrutas el proceso. Entonces te invito a que disfrutes muchísimo el presente. Tip número 7, la limitación es libertad. Esto suena, la verdad, muy contradictorio, yo sé, pero a veces cuando tenemos demasiadas opciones es cuando más nos frustramos, nos estresamos porque no sabemos qué hacer con tantas opciones. Por ejemplo, cuando vas a comer a un restaurante y te muestran un menú gigante con un montón de opciones, combinaciones, tú quedas como, yo solo quiero comer una pasta con salmón. Entonces es como que limita un poco las opciones cuando te sientas obviamente frustrado, cuando te sientas bloqueado creativamente, cuando estás así súper inspirado, usa todo lo que quieras, pero si estás muy bloqueado, trata de limitar un poquito las opciones que tienes, porque la verdad cuando tenemos menos opciones somos mucho más ingeniosos. Como consejo práctico, te sugiero que intentes hacer algo con pocas cosas. Entonces, digamos, estás pintando una obra, utiliza solamente 3 colores, o de pronto puedes hacer un ejercicio, solo es un ejercicio, por ejemplo, coger el color rojo y sacarle las diferentes tonalidades y con eso hacer una obra. O por ejemplo, si eres carpintero, no sé, puedes usar una sola herramienta, bueno, no sé si sea posible, pero digamos que sí. Por ejemplo, si eres un escritor, no sé, limítate, bueno, hoy voy a escribir solamente una hoja y esa hoja va a quedar perfecta. Entonces, como que eso va muy ligado al consejo anterior de que vivas el presente y que lleves el proceso paso a paso. Tip número 8. Este me gusta mucho, es uno de mis favoritos también, y es que no busques aprobación de nadie. Mira, yo creo que una de las barreras más grandes a la hora de crear es ese miedo que sentimos todos a ser juzgados. Y yo te digo que es una preocupación que la verdad a mí también me agobiaba al principio de mi carrera, pero que ya la verdad ni la pienso. Ese miedo que tú sientes al crear algo
y mostrarlo al público y que no les guste, es algo muy común y es muy normal que te pase, pero la verdad cada vez uno se va volviendo como más tranquilo en ese sentido y eso te va a ayudar un montón a liberarte de esos bloqueos creativos, porque cuando estás pensando en buscar esa aprobación y estás creando algo simplemente porque a la otra persona le guste, no vas a terminar creando lo que a ti de verdad te gusta, lo que de verdad quieres contar, la inspiración que tuviste no te va a llegar. Entonces simplemente deja de pensar en la aprobación de los demás, que eso no te importa a la hora de crear. Como consejo práctico te diría, crea una obra que de verdad te guste a ti y públicala, digamos, en tus redes, y no importa los comentarios, ay que está muy fea, ay que la proporción, ay que la luz, ay que, bueno, lo que sea que quieran que digan, lee los comentarios tranquilo y simplemente déjalo ir, dejar ir también es muy importante. Entonces crea la obra, puede que los comentarios sean súper positivos y súper bien, pero también si son negativos o si de pronto es que a la gente no le gustó, que a ti no te importe y puedas seguir con la siguiente obra tranquila. La verdad, eso es demasiado importante, que tú aprendas a coger como esa fuerza, esa coraza, por así decirlo, que no te afecte lo que digan los demás acerca de tu obra, porque es que la estás creando es para ti, están haciendo de ti, tú la quieres expresar de esa forma, exprésala así. Yo sé que eso es muy difícil, pero bueno, a mí me costó también al principio, pero sí se puede y es lo que tienes que hacer, porque así vas a ser mucho, mucho más auténtico. Si no, vas a quedarte creando arte para los demás y no para ti, y eso nunca termina bien. Pausita acá para tomar café. Me encanta el café. Miren esta taza, por favor. Esperen, ahí. Miren esta taza, esta la pinté yo. La pinté cuando me fui a vean, eso es un claro ejemplo de que la verdad no me importa mucho lo que piensen. Bueno, yo esta taza la pinté en el Carmen de Viboral, que es un pueblo que queda cerca a donde yo vivo, y allá son muy famosos por el tema de artesanías, en especial la cerámica pintada a mano. Entonces estuve en un taller, la verdad jamás, o sea, nunca había pintado con pintura para cerámica. Es muy diferente a la pintura acrílica. Vean, para ustedes esta taza puede ser fea, puede ser bonita, bueno, no sé. Para mí es perfecta. Y obviamente la hice sin conocimiento, básicamente lo que nos enseñaron en el taller. Las pinturas para cerámica son muy diferentes porque son en polvo, bueno, tienen todo un tema, pero vean que yo la verdad, o sea, a mí no me importó si me quedaba feo, si me quedaba bonito, la verdad no me importó, simplemente lo hice y ya, y a mí me encanta y acá tomo café. Tip número 9, el arte no tiene que gustarte, y esto se contradice mucho al tip que te acabo de dar, pero va muy de la mano a ese tip y ya te voy a explicar por qué. Y es que a veces el arte, lo que sale al final de todo el proceso, el paso a paso, vivir el presente, todo lo que ya te conté, puede que a ti no te guste, puede que tú digas y veas esa obra y digas, ¡ah! ¿Qué es eso? No me gusta, no me gusta. Y a veces esas obras que la verdad no te convencen y que tú dices como, ¿qué es eso? ¿Cómo cree eso? Son las obras que a la gente más le gusta. Es muy raro, pero eso la verdad nos ayuda a abrir nuevas puertas. Y mira, esto la verdad es un poco extraño y yo lo vine a entender cuando tuve mi primera exhibición. Si quieres ver ese video de la primera exhibición, te hice como todo el detrás de cámaras, bueno, te conté todo el proceso, te voy a dejar acá el video en la descripción y también por acá en las tarjeticas. El caso es que cuando hice esa exhibición, habían algunas obras que la verdad yo decía, ay no sé si voy a llevar esa obra. O sea, eran obras que, pues sí, o sea, yo las había creado, seguí el proceso, el paso a paso, todo, pero al final dije, bueno, esta obra no es como lo que más me representa, como que no. Y algo en mí dijo, no, pues llevémoslas todas merecen ver la luz, todas merecen ver la luz. Entonces las llevé a la exhibición, habían unas que me encantaban, que yo decía, wow, esta obra, lo máximo, y otras que pues no las odiaba tampoco, pero pues no eran mis favoritas, bueno, las llevé. Pues te cuento que hubo muchas de esas obras que la verdad a la gente le encantaron, eran como wow esta obra, y me preguntaban más sobre esa obra, yo estaba impactada porque era como wow, o sea, el arte de verdad sí es muy subjetivo, así suena muy clichésuda esa frase, pero sí, o sea, el arte es de gustos, ¿no? Y sí, una obra puede estar muy bien hecha técnicamente, te pudiste haber inspirado un montón, te pudo haber fluido, pero puede que a la gente no le guste. Pero vamos al primer punto, bueno, al primer punto no, al tip anterior, y es que no tienes que hacer arte pensando en que si le va a gustar a la otra persona o no, o sea, haz arte porque tú quieres hacerlo. Ahora, el resultado puede que te guste o puede que no te guste, e igualmente si no te gusta, eso puede que a otra persona sí le guste, es un trabalenguas, pero bueno, ya me entendiste. Y eso te puede abrir muchas puertas. Algunas de las obras que a mí no me mataban, no me gustaban tanto, pues a gente que sí le gustaron y generó una conversación, y pues ya obviamente tuvimos el contacto y esas personas pueden ser posibles compradores en un futuro. Entonces no todo lo que haces te va a gustar, pero igual exponlo, exhíbelo, vale la pena,
porque igual es algo que nació de ti. Bueno, te quiero dar otros 2 tips que no son míos, pero que la verdad son de un amigo que quiero muchísimo, que es una persona súper creativa, de verdad es una de las personas más creativas que conozco en muchos campos diferentes, es tecnologista, futurista, bueno, hace de todo, es muy creativo y es una persona que la verdad me inspira mucho y yo le conté que iba a hacer este video, que me diera 2 consejitos, que él dijera, estos son los consejos y te los quiero regalar. Bueno, él nos dice que uno de los tips para él ser más creativo es que encuentres algo en lo que seas muy apasionado. Así la mayoría de gente no lo vea posible o no estén de acuerdo. Creo que esto va muy ligado a todos los tips que ya te di y es que, o sea, por más que la gente diga, ay no, eso no es posible, mira, te voy a dar un ejemplo. Antes, ¿quién pensaba que podíamos volar? Yo creo que la gente que vivía en la época que no habían aviones decía, pues volar, eso es imposible. Pero bueno, para 2 hermanos eso no fue imposible, ¿cierto? Y ahora podemos volar. Los celulares, la tecnología, bueno, hay muchos casos, las cámaras donde estamos acá grabándonos. Hay muchos casos que la gente decía, pero es que eso no es posible, pero es que estamos en un mar de infinitas posibilidades. Entonces, encuentra algo en lo que de verdad seas muy apasionado, que te encante, que tú digas, esto es lo que yo quiero hacer. Así la gente diga, o no estén de acuerdo, digan, pues lo que tú estás haciendo no me parece. Ok, no te parece a ti, pero a mí sí. Entonces, ese es el primer tip que te da mi amigo. Y el segundo tip que nos da es que no busques problema y la solución. Esto suena muy controversial. De hecho, él es un speaker, la verdad, a nivel mundial. Y él lo dice en sus conferencias. Y la gente queda como, ¿qué? Pues obviamente, si tengo un problema, le busco una solución y ahí tengo una idea de negocio súper buena. Pues no, él dice que no te concentres tanto en el problema y la solución, sino en la posibilidad. Y es que esto va muy ligado al tip que te acabo de dar, bueno, que él nos dio. Y es que si tú lo crees posible, es posible. Y tú vas a encontrar la manera, obviamente la manera creativa de cómo hacer eso posible, pero no estás solucionando nada, simplemente quieres que eso que tanto deseas exista en el mundo, exista para ti y que tú lo puedas crear. Y es que él dice que hay muchos problemas y hay muchas soluciones, pero si te enfocas en eso, no vas a avanzar, te vas a quedar en el mismo lugar, mientras que si buscas posibilidades, vas a cambiar y vas a estar evolucionando esas ideas que tengas y obviamente pues con eso también vas a ayudar a las personas, pero a lo que vamos es que busques la posibilidad para que así puedas cambiar y avanzar. Bueno, y como te lo prometí al inicio del video, te voy a dar unos regalitos extra para que ahí sí ya tengas un montón de ideas y seas súper creativo. Pero estos tips no vienen de mí, vienen de un artista, productor, creativo, que la verdad admiro un montón y se llama Rick Rubin. De pronto lo conoces porque la verdad es súper famoso. Es el productor de artistas como Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers y Adele. Eso por mencionar algunos. Y te quiero recomendar en especial un libro que él tiene que la verdad a mí me marcó y me gustó demasiado. Es como mi Biblia, básicamente. Se llama The Creative Act. Te lo súper recomiendo si lo puedes comprar. Es un libro maravilloso y no es solamente sobre música. De hecho, no habla tanto de música, sino que habla de cómo podemos ser creativos. Y en este libro él da muchos tips para que puedas desbloquear la creatividad, porque la verdad todos la llevamos dentro. Ya seas artista, ya seas emprendedor, seas dueño de un negocio, seas mamá, lo que sea, tú también eres un ser creativo. Así que este libro te va a enseñar a despertar un montón esa creatividad. Bueno, él da muchos tips, pero yo te quiero dar 3 que me parecen súper claves. Y el primero es que seas un canal y no el creador. En el libro, Rick Rubin nos dice que la creatividad no es algo que nosotros poseemos, sino que es algo que fluye a través de nosotros. Y esto se traduce básicamente en que en lugar de estar forzando las ideas, en lugar de estar forzando ese proyecto, en lugar de estar forzando esa obra que no te sale, dejes que fluya y permítete ser un canal de inspiración. Porque es que a veces las mejores ideas llegan simplemente cuando las dejamos fluir, cuando estamos como relajados, cuando estamos ahí como tranquilitos, ¡pum!, fluye. Entonces, como que dejar que fluya es súper importante. Como ejemplo práctico, yo te invito a que pienses en la última vez que, digamos, tú estabas estresado por algo, o estabas como pensando demasiado sobre algo o cómo iba a salir ese algo y salió completamente diferente a como tú lo planeaste. Y esto no fue porque tú lo controlaras todo, sino porque dejaste ese espacio para que la idea creciera, fluyera y terminara en algo totalmente diferente que tú no estabas pensando. Segundo tip que me gusta mucho es la importancia del no saber. Y es que Rick Rubin dice que esto puede ser una gran ventaja y yo también lo creo, porque cuando no sabes algo estás mucho más abierto a experimentar, a probar cosas nuevas, y esto la verdad es súper positivo para tu creatividad. Cuando estás aprendiendo algo por primera vez, pues eres un principiante y estás sin expectativas y estás totalmente abierto a recibir todo ese conocimiento, estás más curioso y más receptivo. Entonces
la verdad, no saber algo también es súper bueno. Y ahí como consejo práctico te invito a que hagas algo diferente esta semana, que aprendas una habilidad nueva, hagas esa clase de cerámica que tanto has querido hacer, que te inscribas a un curso de pintura, a un curso de canto o aprendas algo nuevo por internet. La verdad, ahorita hay un montón de formas de aprender nuevas habilidades que la verdad estoy segura que te van a ayudar a expandir ese ser creativo que tienes adentro. Bueno, y el último tip que te quiero dar de este gran libro, que de verdad te invito a que lo compres y lo leas, es muy bueno, es que la creatividad es un acto de fe. Y Rick Rubin dice esto básicamente porque muchas veces no sabemos qué va a salir, porque es que cuando estás creando no hay garantías de nada, no hay garantías de que te guste o que no te guste, simplemente estás ahí en el presente viviendo tu proceso. Y digamos que nosotros creamos porque confiamos en ese proceso y porque tenemos fe de que lo que estamos haciendo es lo que nos gusta, y salga como salga, es algo que disfrutamos y que estamos siendo creativos y que lo estamos sacando para que el mundo también lo vea. Lo que él dice es muy cierto, y es que creamos porque creer también es parte de ese arte. Creer, tener fe, decir, bueno, yo quiero hacer esto, lo voy a hacer, estoy comprometida y lo voy a hacer. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero de verdad que te sirva un montón, que cuando estés bloqueado creativamente vengas a este video, lo mires otra vez y puedas implementar y practicar todos estos consejos que te di, porque la verdad son súper útiles. Me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame cuál de estos tips que te di fue el que más resonó contigo y cuál vas a poner en práctica. Y bueno, si este video te inspiró un montón, se lo puedes compartir a tus amigos. También no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video del canal y nos vemos en el próximo. ¡Chao!